¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al curso de chino mandarín mexicano enseñando chino mandarín. Estamos en la lección número 4, Ti Zi Kou, lección número 4. Para empezar esta lección necesitamos ver más vocabulario. El vocabulario que tenemos a continuación sigue estando en sistema pinyin, es decir, letras parecidas a nuestro idioma, y es como se dice de manera expresiva o de manera oral la palabra en chino mandarín. Obviamente así no se debe de escribir porque los chinos utilizan caracteres, pero para saber qué dice un carácter necesitamos saber qué dice en pinyin y posteriormente ya lo podemos leer en caracteres. Por lo pronto el curso todavía seguimos utilizando el puro pinyin, todavía faltan algunas lecciones para seguir utilizando este método y posteriormente se van a empezar a mezclar ya los caracteres. Empezamos con vocabulario. El vocabulario lo vamos a explicar de qué trata y vamos a ver varios vocabularios y también algunas conversaciones con el vocabulario que ya conocemos de clases pasadas y que se agregan a esta clase. Shi. Esta palabra, así como la dije, se pronuncia en chino mandarín. Shi, que significa este. Este, por ejemplo, este. Shei. Se dice shei con tono número 2. Shei, que significa quién. ¿Quién de la persona? Cuando en español decimos ¿quién fue? En chino se utilizaría shei para decir quién. Papa. Es uno de los más fáciles de decir, que es papá, nuestro papá, un papá, miembro de una familia. Na, cuarto tono, na, que significa aquel o aquella. ¿Cuál es la diferencia entre na y shei? Si yo tengo, por ejemplo, este, diría shei porque está más próximo a mí. Pero si esto está allá, entonces diría na, aquel o aquella. Mama, que significa mamá, otro miembro de la familia. Tamen significa ellos, pero aquí también hay que saber que en chino mandarín la palabra tamen también se puede significar ellas. Cuando un chino dice tamen, la persona con la que habla no puede a veces saber si se trata de ellos o ellas, porque la misma palabra se usa para los dos, tanto para mujeres como para hombres. En este caso lo pusimos para hombres. Tamen. De hecho, me falta el tono. Ahora sí. Tamen. Pero igual puede ser para ellas. ¿Dónde el chino puede saber si es ellos o ellas? Uno, en la conversación. Por ejemplo, si están varias mujeres y dice tamen, obviamente se entiende que son esas mujeres. Pero, suponiendo que lo está escribiendo, hay un carácter para mujeres y un carácter, digamos, para hombres. Y eso es cuando uno dice, ah, tamen en este caso es mujer, tamen en este caso es hombre. Shenti significa salud. Shenti, salud de bienestar de una persona, no salud de cuando tú estás estornudando y dices salud, no, ese salud no significa. Shenti, salud de cómo estás de salud. Volvemos a repetir las palabras solamente en chino mandarín y posteriormente en español. La palabra shei, shi, este, shei, papa, na, mama, tamen, sentí, nuevamente, shi, este, shei, quién, papa, papá, na, aquel o aquella, mama, mamá, tamen, ellos, sentí, salud. Si se dan cuenta, cada una de estas palabras las estamos diciendo conforme al tono. Recuerden la clase que vimos anteriormente sobre tonos. Este es tono 4, este es tono 2,
tono 4, tono 4, tono 1, tono 1, tono 1 y tono 3. Y en este caso, estas que no tienen tonos, como estas, sería el tono número 5, el famoso tono neutro, que no se pone ninguna indicación. Nuevamente repetimos. Sh es este. Sh, ¿quién? Papa, papá. Na, aquel o aquella. Mama, mamá. Tamen, ellos. Senti, salud. Entonces, estos son los primeros vocabularios que veremos en esta clase. Vamos a ver otros vocabularios para poder hacer una conversación más adelante. Recomiendo apuntar estas palabras y repetirlos de alguna manera como planas. Lo puedes hacer 10 veces esto, poner she, este y así sucesivamente, igual con los demás. Vamos a borrar estas palabras y vamos a continuar con otras palabras más. Ma. Esto más bien significa como una partícula de pregunta. Partícula de pregunta. Ok, ¿a qué se refiere esto? En chino mandarín, algunas preguntas tú las puedes poner un clasificador, que en este caso sería ma. Este clasificador, si tú lo pones, lo que dijiste lo puedes hacer pregunta. Entonces, si tú quieres preguntar, por así decirlo, por ejemplo, él está estudiando chino. Fíjate, cuando yo digo él está estudiando chino, parece que yo estoy diciendo que él está estudiando chino como algo afirmativo. Pero en chino, si tú le quieres preguntar esto, nomás le pones la partícula ma. Y ya que le pones esta partícula, al final del enunciado, se convierten automáticamente en una pregunta. A eso se refiere la partícula de ma. Después, obviamente, esta partícula en español no existe. En español se puede preguntar. Normalmente las preguntas empiezan con qué, cuándo, cómo, dónde. Y pues obviamente el signo de interrogación. También en chino también se pone el signo de interrogación, pero se pone este clasificador de ma para decir esto ya es una pregunta. La siguiente palabra es tou, tono 1, que significa todos. Todos. Tou. Después una palabra que ya vimos en clases pasadas, pero la vamos a volver a ver. La palabra heng, que significa muy. Ya la vimos en combinación con otra palabra. Por ejemplo, anteriormente vimos nosotros esta palabra. Heng hao. Si se acuerdan, hao significaba bueno o bien. Heng hao significa muy bien. Pero bueno, por lo pronto vamos a ver nada más el gen. Puro gen. Después la palabra man. ¿Qué significa la palabra man? Ok, continuamos. La palabra man significa ocupado. Eso se puede significar en español. Man. La palabra t, realmente decimos como una T. No se dice de. Muchos dicen de. Eso está mal. No es de. Es t. Recuerden que la D se pronuncia t. T. Y la E como entre la E y la O. T. Entonces, esta también es una partícula de pertenencia. Es una partícula. Y se utiliza mucho en el idioma. Obviamente ahorita no estamos viendo los caracteres. Ya cuando veamos caracteres vamos a volver a repetir esta parte. Y esta partícula de pertenencia significa como que algo es mío.
o algo está de mío o próximo a mí. Entonces es una de las más utilizadas para decir pertenencia de algo. Después tenemos fanjian, que significa habitación o un cuarto. Habitación o cuarto. Fanjian. Podemos decir también que significa recámara, pero eso tendría otra connotación, otra palabra en particular. Más bien sería cuando tú dices en español, voy a mi habitación. Esa palabra de decir voy a mi habitación o cómo está tu habitación, en chino diríamos fanjian. Entonces vamos a repasar el vocabulario. Primeramente voy a decirlo en chino todo, después otra vez en chino y otra vez ahora sí chino y español. Ma, tou, heng, mang, zi, fan jian. Ma, tou, heng, mang, zi, fan jian. Ma, partícula para decir y hacer una pregunta. Al final se pone tou, es todos, todos, conjunto de cosas. Tou. Han es decir muy. Man es como ocupado. ¿Estás ocupado? Man, ocupado. T, partícula de pertenencia. Y fanjin, habitación o cuarto. Igual te recomiendo hacer, poner estas letras en tu cuaderno, hacer 10 planas de cada una y pronunciarlas de manera correcta. Eso es lo que normalmente yo recomendaría. Borramos esto y ponemos todavía más vocabulario que vamos a aprender en esta lección. Obviamente es vocabulario que tenemos que decirlo fonéticamente, pero necesitamos saber de alguna manera el pinyin para después leer caracteres. La siguiente palabra es shen. ¿Qué significa shen? Significa como verdaderamente. Verdaderamente. Significa como verdaderamente, como decir esto es verdad. O también podemos decirlo como cuando uno dice efectivamente. Podemos utilizar estas palabras para decir efectivamente, para decir shen, tono 1. Después piaolian. Piaolian es otra palabra muy utilizada. Piaolian, que significa voy a poner con otro color. Significa bonita, o puede significarse también hermosa. Este está más enfocada para mujeres. Piaolian. Y de hecho lleva dos acentos o dos tonos, que sería en la... sí va bien así. Piaolian. Esa es la I como de... ok, ahí está. Piaolian. Después sería la palabra Shein. Shein. La palabra Shein, perdón, va sin la U. Shein significa dos cosas. Significa por favor, o también se puede significar invitar. Y con el carácter igual, pero ahorita no estamos viendo caracteres. Y la última palabra que si alcanzamos a poner aquí es so, que significa sentarse. Sentarse.
de sentarse. Nuevamente explicamos el vocabulario tanto en chino como en español. Shen es tono 1, lo que tenemos, tono 1. Shen y significa verdaderamente o efectivamente. Cuando nosotros en las pláticas decimos, alguien te pregunta, son las 5, ¿verdad? Muchas personas contestan, efectivamente, son las 5. O cuando estás diciendo algún testimonio de algo y tú dices, verdaderamente él tiene la razón, él lo dijo correctamente. Entonces utilizamos la palabra shen. Piaolian. Piaolian tiene el tono número 4. Piaolian y significa bonita o hermosa. Eso es lo que significa. No se utiliza el piaolian para hombres. Si se utiliza no pasa nada. O sea, puedes llegar y decirle a un hombre, ni shu piaolian, ni shu piaolian. Pero se va a entender muy extraño si tú lo dices en China. Pero si es una mujer, pues le puede decir, ni shu piaolian, ni shu piaolian. Tú eres muy bonita. Esta palabra xin, con tono número 3, xin, significan dos cosas. Significa por favor. Cuando uno dice por favor, entonces tú dirías xin. O xin de invitar. Cuando uno va a saber qué significa, bueno, depende del contexto de con quién estás hablando. Si por ejemplo a lo mejor estás en una sala de juntas y de repente todos están parados, ¿no? Y tú quieres decir, empezar a decir que por favor se sienten, se va a entender cuando digas sí y ya después digas hay que sentarse por favor. O la otra es que tú llegues con algún documento y le digas sí y le digas te invito a mi fiesta. Entonces aquí sabemos que es invitar. Después so. ¿Qué significa so? Sentarse. Es prácticamente el acto de sentarse en una silla, en un banco, en un mesabanco, en un sillón, en un sofá. So, sentarse. Eso significa sentarse. Nuevamente repetimos. Shen, verdaderamente o efectivamente. Piaolian, bonita o hermosa. Xin es por favor. Xin, por favor. Su, sentarse. So, sentarse. Entonces, ¿qué recomienda hacer? Esto repetirlo 10 veces en su cuaderno, hacer plana de 10 y posteriormente aprenderse cómo se dicen los tonos. Entonces, hasta ahorita han aprendido bastante vocabulario en chino mandarín que ya pueden decirlo ustedes, ya lo pueden hablar. Todavía no saben cómo se escribe, pero ya lo pueden hablar. Entonces, borramos y ya casi terminamos con nuestros vocabularios de esta lección. Ok, continuamos con la palabra yao. La palabra yao significa querer. Pero no es querer de amor. No es querer de amor, de decir, yo te quiero. No de ese querer. Más bien este querer es de querer algo en el momento. Podemos decir que es un verbo, pues realmente es un verbo, el verbo yao, que significa quiero las cosas, pero ya de rápido. Entonces, por ejemplo, si tú quieres decir, yo quiero comer, ¿no? 我要吃, yo quiero comer ya. Utilizo este yao. Pero si yo quisiera decir, quiero a mi novia, o te quiero a ti, no utilices este yao, estaría mal. Ahí más bien estarías diciendo que quieres a la novia aquí, en este momento, no que la quieres de sentimiento. Entonces, tono número 4. La siguiente palabra es café. Este es uno de los más sencillos que rápidamente lo identifica uno y prácticamente ya saben qué significa café. Pues significa café, así de fácil. Es casi parecido al español. Café. Café de tomar, no café del color café. Café. Después, una palabra que muchos utilizamos, que significa pu.
es decir, no. No. Es pu, no bu. No confundan, recuerden que la B es P. Para aquellos que apenas se agregaron a la lección, les recomiendo ver la lección número 1. Otra palabra que ya la hemos visto también, e incluso vimos el carácter de cómo se escribía en chino, es la palabra sha, que significa té, que es la bebida de té. Sha, que significa té. Esas son las palabras y ese es el vocabulario de hasta el momento. Entonces, yao, querer. Querer de algo en el momento. Ahorita lo quiero. No querer de sentimiento. No querer de que más a futuro lo quiero. Para eso hay otras palabras. Café. Café de tomar, de bebida. Pu. No. 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 Pu. Sha. Té. Té de bebida. Sha, té, de bebida. Hasta aquí lo que son nuestros vocabularios que vamos a utilizar para hacer una breve conversación y poder utilizar estas palabras que hemos aprendido el día de hoy. Entonces, ¿qué recomiendo hacer? Repetir estas en su cuaderno 10 veces que la hagas, es suficiente. Ponerlo en chino, ponerlo en español. Recuerda que es pinyin, falta poner el carácter de cada uno de estos. Pero eso por lo pronto ahorita no es necesario. Ahorita lo importante es saber nada más pinyin y saberlo decir lo más pronto posible de manera hablada. Yao, café, pu, sha. Entonces borramos. Borramos. Vamos a poner el siguiente título de la conversación. En este caso estamos preguntando lo siguiente. Sha shi shei. Sha shi shei. En español sería algo así como ¿quién es este? Sha shi shei. Sha shi shei. Cada uno de ustedes ya tiene los conceptos de qué significa cada cosa en español. Lo vimos en el vocabulario. Shi significa este. Shei, este. Shi es verbo ser o estar, o también puede significarse es. Y shei es quién. Shei, quién. Entonces, sha shi shei, ¿quién es este? ¿Quién es este? Esa sería la pregunta que vamos a aprender. Sha shi shei, ¿quién es este? 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 Por ahí podemos poner, en vez de sh, podemos haber puesto na. Na, que significa aquel o aquella. Podemos haber puesto esto. Na. Na primero, aquí sería na. Na shi shei. ¿De quién es aquello? O de aquello, o a aquello de quién es. ¿No? Eso podemos haber puesto. Pero por lo pronto es esto. Si ustedes de alguna manera quieren traducirlo exactamente como se escribe esto en chino, en español, puede no tener sentido. Porque sería, shi sería este. Shi es. Shei, ¿quién? Este es quién. ¿No? Es como, no. Realmente sería quién es este. Ok, vamos a ver. Vamos a responder a esa pregunta. Podemos responder de la siguiente manera. Podemos responder así. Shi, sha shi, wo, sha
傻是我爸爸。Ok, entonces podemos responder 傻是我爸爸 este es mi papá. Entonces una persona pregunta 傻是谁? 傻是谁? Yo le puedo responder 傻是我爸爸 este es mi papá. 傻 este 是我爸爸. En este caso, de alguna manera sí coincide, si lo traducimos casi literal en español, sí coincide casi igualito, casi, pero no siempre se va a coincidir. Entonces hay que tener mucho cuidado al querer traducir de chino a mandarín, porque en este caso shi sí significa este, shi significa es también, wo papa, mi papá, digamos que ahí se queda. También habíamos hablado de una partícula que se escribe así y que significa pertenencia, la palabra t. Nosotros en esta frase podemos haber puesto la palabra t para que dijera, en vez de decir mi papá, dijera mi papá, mío. ¿Cómo sería eso? Hubiéramos puesto wo t, perdón, wo tu papá. Esta frase y esta, en pocas palabras, es lo mismo. Quiere decir mi papá. Pero en esta le das énfasis de que es tu papá. Tu papá. Tu papá. En este es como decir algo más informal. Es como decir, es mi papá. Y esto es como decir, mío. Mi papá. De mí. Podemos haber puesto esto también aquí. Pero bueno, en esta ocasión no lo quisimos poner. Entonces, 傻是我爸爸 este es mi papá. Nuevamente voy a repetir nada más en chino. 傻是谁? 傻是我爸爸. Vuelvo a repetirlo. 傻是谁? 傻是我爸爸. En español, ¿quién es este? Este es mi papá. Eso sería la pequeña conversación que estamos utilizando. Ahora vamos a continuar. Vamos a borrar esto. Al inicio de las preguntas les comenté que podemos haber puesto na. Entonces en este caso ponemos na. Na shi谁? ¿Quién es aquella? ¿Quién es? ¿Quién es aquella? Na shi谁? ¿Quién es aquella? Na, cuarto tono. Shi, cuarto tono. Y shi es tono 2. Na shi谁? ¿Quién es aquella? Entonces nosotros le vamos a contestar. Le vamos a contestar casi de la misma manera. Na shi wo mama. Podemos contestar así. O también podemos contestar na shi wo tu mama. Cualquiera de las dos respuestas estaría correcta. Pero esta lo que haces es decir, esta es mi mamá. Y la otra se entiende que es tu mamá, pero es como, sí, es mi mamá. Entonces, esto fue lo que respondimos. Y significa, aquella es mi mamá. Aquella es mi mamá. Ok. Nuevamente repito en chino. Na shi谁? Na shi wo mama. O na shi wo zi mama. Nuevamente repito en chino y posteriormente en español. Na shi谁? ¿Quién es aquella? Na shi wo mama. O también puedes decir
那是我的妈妈. Aquella es mi mamá. Entonces, ¿qué recomiendo? Pues ponerlas en una hoja y estarlas estudiando. Posteriormente, vamos a borrar esto. Vamos a seguir todavía con otra conversación ahí para seguir explicando. Ya hay palabras que ustedes ya empiezan a saber, entonces ya las tendrían que aplicar estas palabras. Tamen, que podemos decir que significa ellos o ellas. Senti hao, hao. Y la palabra ma. Tamen senti hao ma. Tamen senti hao ma. Aquí se dan cuenta, utilizamos la partícula de ma. Se pronuncia muy cortamente, ma. Entonces sabemos que esto sería una pregunta. ¿Qué significa esto? ¿Están bien de salud? ¿Están bien de salud? Obviamente en este tamen no sabemos si se refiere a hombres o a mujeres, porque tamen se dice igual para hombres y mujeres. Solamente ya en escritura, cuando veamos caracteres, vamos a descifrar cuándo es hombre y cuándo es mujer. Senti significa salud, salud de enfermedad. Hao, ya lo habíamos visto en clases pasadas. Y ma, pues una partícula. Entonces, tamen senti hao ma, o sea, te sientes bien, estás bien de salud, a eso se refiere. Después podemos responder. Tamen, tou, tamen, tono 1, tono 1, perdón, va en AO. Tamen, tou很好, 很好, 很好, si se lleva, 很好. En este caso, nosotros le contestamos, tamen tou 很好. Ellos, todos ellos, ¿están muy bien? ¿O están bien de, están muy bien? Están muy bien. Y bueno, hasta ahí. Tamen tou han hao, ¿están muy bien? Les está preguntando. Entonces nuevamente repito en chino y después en español. Tamen senti hao ma, ¿están bien de salud? Tamen tou han hao, están muy bien. Aquí prácticamente se lo está como afirmando, asegurando. Tamen tu han hao, o sea, están muy bien. Y la otra persona, un poco más tranquila, dice tamen senti hao ma, están bien de salud. Entonces un poquito diferentes, pero al final llegan al mismo. Después vamos a borrar esto. Podemos utilizar, por ejemplo, tamen man ma, man ma. Nuevamente la ma se hace una partícula de pregunta. Tamen man ma, ellos. Ahorita no sabemos si es ellos o ellas, pero en forma general ellos están muy ocupados. Tamen man ma. Después está, bueno, aquí vamos a poner que es en español. Es tamen man ma. Tamen man ma. ¿Tienes mucho trabajo? Aquí sería como
Tienes mucho trabajo. Tienes mucho trabajo. Tame mamá. Tienes mucho trabajo. Entonces, tame mamá. Tienes mucho trabajo. Después, tame to hama. Tame to hama. Hama. Sí, mucho. ¿Qué más? Sí, mucho. También tojaman. Ellos están muy ocupados. Todos ellos están muy ocupados. Y por último, para terminar, pues ya está. También tojaman. Sí, mucho. Y pues aquí se acabaría, ¿no? Entonces hay que apuntar esta información, repasarla y ya tienes más frases, ya tienes en consideración. Borramos esta parte y vamos a ver si se ve exactamente correcto. Entonces tenemos aquí un vocabulario que dice Martín ni hao. Martín ni hao, la conversación, es decir, Martín le dice hola. Bueno, eso no sale la célula. Después vimos otra conversación que dice ni hao. Ni hao. 其次 no, sí. Shin so Martín ni hao, luego contesta ni hao, Shin zi. Y hay otro más largo que dice ni te房间你这房间漂亮。Ok, entonces aquí se escribió medio extraño, faltan dos y ya terminamos la conversación pequeña. Entonces, Martín, ni hao, 形色, ni te fan漂亮. Entonces, pues aquí en español te dice, Martín, hola. Luego otro le contesta, hola, por favor, toma asiento. Y él le dice que ni te fan漂亮. Es decir, tu cuarto está muy bonito. Ni de fancy, tu cuarto está muy bonito. Igual es que con borrarlo.